Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 3, parte 2, sobre perpendicularidad y paralelismo del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Vemos ahora en la pantalla los enunciados de los 3 primeros ejercicios. Dice el enunciado del ejercicio número 1. En la figura T14, que es esta en la parte superior izquierda, A, B y E son colineales. El ángulo ABG es congruente con GBK y el ángulo KBD congruente con DBE. Encontrar la medida del ángulo GBD. Observando acá la figura, lo que tenemos es entonces que estos 3 punticos sobre la recta azul que estoy expresando con el cursor, A, B y E, son colineales. Que además este ángulo sombreado con azul es congruente con este sombreado con rojo. Es decir, que este vector rojo es bisectriz, está sobre la bisectriz del ángulo formado por estos 2 lados azules. Además que el ángulo sombreado morado es congruente con este sombreado verde. Y entonces BD es bisectriz de todo este ángulo rosado. Para hacer el ejercicio, vamos, para ilustrar un poco, a usar el sector circular de las herramientas de GeoGebra. Entonces observemos primero lo siguiente. Este ángulo que estoy barriendo, todo este verde claro, es 2 veces este ángulo superior, este más pequeño, que va del arco desde desde K hasta G. Y eso porque ya sabemos que el ángulo azul es congruente con el ángulo rojo por hipótesis. Además, este ángulo que va desde este arquito de hasta acá, observemos el que estamos barriendo, este ángulo es la mitad de todo el ángulo rosado más verde da 180 grados. Tenemos aquí ese hecho escrito: ángulo verde más ángulo rosado da 180 grados, pero el verde es 2 veces el rojo y el rosado es 2 veces el morado. Observen el cursor. Entonces, reemplazando, tenemos 2 rojos más 2 morados da 180 grados, y dividiendo por 2 tenemos que rojo más morado da 90 grados, es decir, el ángulo formado por estos 2 vectores rojos, que es el que se pedía, es un ángulo recto. Para el ejercicio 2 tenemos el enunciado que dice: si 2 rectas distintas se cortan en un punto
y uno de los ángulos que se forma mide x grados, escribir en términos de x la medida de los otros tres ángulos. Tenemos acá la figura en la parte central derecha. Son congruentes los dos que están sombreados porque son opuestos por el vértice. Luego la medida de beta es la medida de x. Ahora, para hallar el ángulo alfa, podríamos mirar que el ángulo beta más este ángulo alfa da un ángulo llano. Alfa y beta dan un ángulo llano. Luego alfa más beta es 180 grados. Alfa más beta es 180 grados, pero ya conocíamos alfa. Y si reemplazamos alfa por 180 menos x en la expresión alfa más beta es 180 grados, podemos hallar el ángulo alfa. Otra manera más rápido de hacerlo seguramente es considerando los ángulos sobre esta recta azul. Si consideramos los ángulos sobre la recta FG, vemos que x más alfa da 180 grados. Luego alfa es 180 menos x. Y para hallar gamma, vemos que gamma y alfa son opuestos por el vértice. Luego la medida de gamma es la misma de alfa, que es 180 menos x. Ahora, para el ejercicio 3, tenemos acá la figura en la parte inferior izquierda. Dice, AB, CD y EF son rectas que se cortan en el punto K. Si el ángulo alfa es congruente con el ángulo C, demostrar que el ángulo beta es congruente con C. Bueno, mirando la figura señalada con el cursor, tenemos que estas dos rectas azules y además esta roja se cortan en el punto K, y que estos dos ángulos azulitos acá, alfa y C, son congruentes. Se pide hallar la medida del ángulo rojo beta. Bueno, sabemos entonces que el ángulo beta es congruente con alfa por ser opuestos por el vértice, pero además el ángulo alfa es congruente con C por hipótesis. Tenemos las dos expresiones aquí en la parte inferior derecha, y de aquí se deduce por transitividad que beta es congruente con C. Ahora veamos los ejercicios 4 y 5, cuyo enunciado tenemos ahora en la pantalla. Dice el ejercicio número 4. Si beta es el ángulo indicado en la figura T16, el numeral A, dibujar un ángulo teta tal que alfa más beta sean opuestos por el vértice. Entonces, tengo aquí a la derecha, en la parte superior derecha, el ángulo beta. Es muy fácil graficar un ángulo opuesto por el vértice. Para ello basta usar prolongar ambos lados del ángulo beta. Aquí estoy prolongando el lado superior de beta y luego voy a prolongar este lado que aparece horizontal de beta. Con esta prolongación de los lados de beta, tengo un lado aquí en la parte de abajo, que lo voy a expresar aquí, este que quedó acá en la parte inferior, que estoy sombreando, es opuesto por el vértice. Para el numeral B, pide dibujar un ángulo alfa tal que alfa y beta sean adyacentes. Bueno, mirando aquí en la parte izquierda teníamos beta. Hay dos ángulos adyacentes. Uno es prolongando este lado inferior del ángulo,
y entonces este lado ángulo de encima es adyacente. Otro sería prolongando este lado superior del ángulo, y entonces este alfa sería adyacente con beta. Para el ejercicio 4 numeral C tenemos lo siguiente. Dice, usando regla y compás, trazar las bisectrices de los ángulos alfa, beta y gamma. Esto ya lo habíamos hecho en un taller anterior, como hallar las bisectrices de un ángulo. Prefiero esta vez usar las herramientas de GeoGebra. Entonces, GeoGebra tiene aquí herramienta perpendicular, paralela, bisectriz. Para hallar la bisectriz del ángulo beta, tocamos en los 3 puntos aquí que indican el ángulo, siendo el punto que se toca de segundo el vértice. Y aquí tenemos entonces la bisectriz del ángulo beta. Para el ejercicio número 5, que es el que se expresa aquí abajo, dice lo siguiente. A, B y C son puntos colineales. Y D y E son puntos en semiplanos opuestos, determinados por la recta AC, tales que CBD es congruente con ABD. Perdón, CBD es congruente con CBE, demostrar que ABD es congruente con AB. Bueno, tenemos aquí la figura. Lo que estamos diciendo es que A, B y C que estoy indicando están sobre una misma línea recta y que E y D son puntos a un lado y a otro lado de dicha línea, y que además este ángulo verde que tiene esta marquita con 2 rayitas es congruente con este ángulo bajo azul que tiene estas 2 marquillas con 2 rayitas, y se pide probar que este ángulo X rojito es congruente con el ángulo Y que está con marquillas negras. Bueno, para eso, entonces veamos lo siguiente. Si miramos los ángulos que están sobre la recta AC, este ángulo verde expresado con el cursor indicado más este ángulo Y mide 180 grados. Ese hecho lo expreso aquí en la parte inferior en esta ecuación. Pero además, este ángulo azul abajo más este Y es también 180 grados, y ese hecho lo he expresado como una segunda ecuación aquí a la derecha en la parte inferior. Si resto ambas ecuaciones y teniendo en cuenta que este primero CBD menos este CBE da 0, ya que dichos ángulos son congruentes, entonces nos da que ABD menos ABE es 0, o sea que ABD es congruente con ABE, en otras palabras, que el ángulo Y es congruente con el ángulo X. Para el enunciado del ejercicio 6, 7 y 8, que aparecen ahora en la pantalla, leamos el número 6. Dice, demostrar que ningún triángulo tiene 2 ángulos rectos. Supongamos en este triángulo de la parte de derecha superior que el triángulo que aparece en la figura tiene 2 ángulos rectos aquí en la base. Quiere decir que este lado izquierdo del triángulo forma una perpendicular con la base, y además que este lado derecho del triángulo también forma una perpendicular con la base. Esto es imposible porque quiere decir que entonces desde B habríamos trazado 2 perpendiculares a la base, y por un punto solo se puede trazar una perpendicular a una recta dada.
El enunciado del ejercicio 6 dice demostrar que ningún triángulo tiene dos ángulos rectos. En efecto, miremos la figura de la parte derecha. Supongamos que ese triángulo tiene dos ángulos rectos acá en la base, K y lambda. Siendo así, este lado de izquierdo del triángulo forma una perpendicular con la base y este lado derecho también forma otra perpendicular con la base. Siendo así, entonces habríamos obtenido que del punto B hay dos perpendiculares, salen dos perpendiculares a la base. Esto es imposible, ya que por cualquier punto B exterior a una recta solo se puede trazar una perpendicular a ella. El ejercicio 7 dice: AD, BE y CF son rectas paralelas que se cortan en el punto K. KC es bisectriz de BKD. Demostrar que KF es bisectriz de AKI. Miremos acá la figura en la parte superior izquierda. Entonces tenemos que esta recta que estoy señalando con el cursor, la recta AD, la recta EB y la recta FC se cortan en un punto K. Además, que esta recta roja discontinua es bisectriz del ángulo formado por estos dos vectores rojos. Y hay que probar que esta recta azul discontinua es bisectriz del ángulo formado por los vectores azules. Esto es un hecho realmente sencillo de probar, porque este ángulo que está sombreado con verde, con doble marquilla, aquí dos rayitas, es congruente con este verde de aquí de la parte izquierda inferior, porque son opuestos por el vértice, los que estoy señalando con el cursor. Además, este azul es también congruente con este azul de la parte izquierda superior, también por opuestos por el vértice. Miren el cursor. Entonces, tenemos que como estos dos verdes, el verde y el azul de la derecha son congruentes, el verde y azul de la izquierda son congruentes. Luego, F es la bisectriz de AE. Para el enunciado del ejercicio 8 dice: CF es mediatriz de AB. Hallar X, Y, Z. CF es esta recta perpendicular que es mediatriz de AB. Es decir, este ángulo es recto y este lado de la izquierda señalado con el cursor tiene la misma medida que el de la derecha. Entonces, para hallar X sabemos lo siguiente: todo punto que esté sobre esta recta perpendicular es equidista de los extremos A y B del segmento horizontal, porque todo punto de una mediatriz equidista de los extremos a la cual fue trazada la mediatriz. Entonces, C equidista de A y B, luego X es igual a 9, D equidista de A y B, luego 7 es 8, pero también F equidista de A y B, luego Z es 8. Gracias por la atención prestada y los invito a ver un próximo video. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.